Les mando un fuerte abrazo y pues yo quiero hoy compartir con todos ustedes, papás y niños de todo el Ministerio de Niños de Amistad de Puebla y todas las personas que vayan a ver este video. Quiero compartirles hoy acerca de demos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que es nuestro Dios, que es un Dios vivo y no de muertos. Bueno, quiero comenzar leyendo el Salmo 148, versículo 13. Fíjese bien lo que dice. Voy a leer la NTV. Que todos alaben el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Fíjense, en tan pocas palabras hay tanta enseñanza y tanta revelación que Dios nos puede dar en este Salmo 148, versículo 13. Es muy importante que hoy tú y yo podamos entender qué significa el adorar a Dios, qué significa rendirle alabanza a Dios, qué significa exaltarle a Él con nuestras vidas, con música, en las reuniones, en nuestra vida diaria. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando. Fíjese bien. Pero, aquí hay un pero. En estas fechas de octubre, noviembre, vemos que alrededor del mundo y en especialmente en nuestro país se celebra el Día de Muertos y el Halloween. Por lo menos en San Luis Potosí tenemos esta costumbre también muy fuerte, arraigada, que viene de Estados Unidos y de los celtas en Europa. Pero entre más te acercas al norte del país, se celebra más todo lo que es el Halloween. Hacia el sur del país sí se ha permeado, no tanto, pero el Día de Muertos es más fuerte. Pero también esta costumbre es una costumbre pagana, que, fíjate bien, pues adoran a los muertos, invocan a los muertos, hacen ritos paganos que Dios aborrece y que para Él son abominación. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vámonos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Quiero decirte que la Biblia tiene todas las respuestas de tus preguntas, de tus inquietudes, todo. La Biblia contiene todas las respuestas para el ser humano. Fíjate bien, Deuteronomio 18, versículo del 9 al 14, vamos a estar leyendo en la Reina Valera 60 lo que dice aquí. Fíjate bien, qué instrucciones nos da el Señor a ti y a mí que somos creyentes en Cristo. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado. Fíjate cómo dice la instrucción el Señor. Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí, como en estas costumbres que acabo de mencionar acerca del Día de Muertos y el día y lo que es el Halloween. Quiero hacer un paréntesis. Aquí en la Huasteca Potosina, que está a 4 horas de aquí, 3 horas y media de aquí, de nuestra ciudad capital, San Luis Potosí, hay una costumbre que le llaman el Chantolo y que era solamente muy local en una cierta parte de la Huasteca Potosina, pero ahora también lo adoptó la ciudad y ahorita por todos lados hay letreros que el Chantolo se escribe con X y es precisamente la adoración y la veneración a los muertos. Y ahora la ciudad y el gobierno está también adoptando esa costumbre pagana que a Dios no le agrada. Entonces, está muy arraigado y cada vez vamos a ir viendo más estas cosas y costumbres paganas y oscuras. Pero fíjate bien, el Señor nos dice, ten mucho cuidado de no imitar estas costumbres detestables que las naciones que viven ahí. 10. Por ejemplo, ahí te va y te cita una lista de varias cosas que nos tiene Dios prohibido a nosotros que creemos en Dios y ahorita voy a explicar por qué. Ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o tu hija como una ofrenda quemada, ¿sí? O también no pases a tu hijo o tu hija por el fuego, esa es otra versión. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, como lectura del tarot, de las cartas, de las manos, de los asientos del café, etcétera. Y dice, ni practique adivinación ni hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos, que es las costumbres que ahorita estamos viendo en este tiempo. Entonces tú y yo, como papás de todos nuestros hijos, y también tú, hijo,
niño que me ves, adolescente que me estás viendo, tenemos que tener mucho cuidado de no adoptar ni imitar esas costumbres que a Dios no le agradan. Entonces dice que ni invoquemos a los espíritus de los muertos. Y ahorita en estos momentos ofrecen altares. Tú vas a varios sitios de la ciudad y te vas a encontrar lleno de flores y altares, etcétera, y todo. Eso no sirve para nada, sino que los muertos, dice la Biblia, que muertos están. Y una vez que muertos, dice en Hebreos, hay un juicio, se presentan todos los seres humanos delante de Dios. Creyentes o no creyentes, nos vamos a presentar delante del Señor. Entonces, no hay ningún por ahí personas vagando, ni fantasmas, ni nada. Es precisamente las instrucciones que Dios nos está dando. Versículo 12. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos de Dios, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables al Señor tu Dios, las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Es por eso también la importancia de criar a nuestros hijos y que nuestros hijos entiendan estos tiempos. A mi hijo que tiene 7 años, yo le he explicado junto con su mamá, le explicamos cómo es adorar a Dios, buscarlo a Él y que esas costumbres que adoptan en las escuelas, sobre todo en escuelas que no son cristianas, laicas o federales, y que poco a poco o mucho, se ha adoptado y se ha permeado muy fuerte esas costumbres, a tal grado que en estas fechas que estamos por pasar, las maestras, las directoras, si no asisten o participan los niños, les bajan puntos en las calificaciones. O sea, está totalmente contrario, está mal eso. Entonces, a amigos nuestros que tienen hijos que en escuelas que no son cristianas, que adoptan estas costumbres paganas, nosotros les recomendamos ni lo mandes a la escuela ese día. No importa que le bajen un punto, no le afecta nada, no va a reprobar el año, pero explicarle más que nada a tu hijo o a tu hija que está pequeño la diferencia de adorar a Dios, que más adelante voy a hablar de esto, y de la adoración a los muertos, de invocar a los muertos y de esas costumbres que a Dios no le agradan. Entonces, en estas fechas, muchos papás disfrazan a sus hijos de brujas, de fantasmas, de demonios, de monstruos, etcétera, y en realidad están haciendo un mal tremendo a sus hijos. ¿Por qué? Porque esto influye en su sueño, en tener pesadillas, en invocar esos espíritus, y eso crea un ambiente, no solo que lo mandes a la escuela disfrazado o a una fiesta o a pedir dulces, sino que influye en tu hogar, en la atmósfera de tu casa, influye estos espíritus demoníacos para atormentar no solo a tus hijos, sino también tu vida, tu matrimonio, y tú como papá o mamá. Entonces es la importancia de seguir las instrucciones bíblicas del Señor y obedecer, porque tú y yo podemos conocer todo aquí, la palabra la podemos saber de memoria, pero no ponerla por obra. Y Dios quiere que tú y yo pongamos por obra la palabra del Señor y que seamos obedientes a estas instrucciones. ¿Ok? Ok. Cerrando con todo lo que son las fiestas paganas, los muertos y el Halloween, que ya no quiero hablar más de esto ni exaltar a esas cosas que no son de Dios. Ahora quiero decirte lo que es el tema central de esta cápsula, que demos gloria al que vive y reina. Ahora, el mundo tiene sus conceptos y sus tradiciones, pero tú y yo no nos movemos por los conceptos y tradiciones del mundo. Tú y yo nos movemos por la palabra del Señor y por el precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad que sí? Dale un like ahí o pone ahí en la transmisión amén. Bueno, fíjate bien. Ahora, leímos en el Salmo 148 que ¿por qué necesitamos alabar al Señor? Dice Salmo 148:13 que todos alaben el nombre del Señor. O sea, es un mandato de adorar a Dios. Juan nos dice también que Él busca
El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué el Padre los está buscando? ¿Será porque son difíciles de hallar? Si el Padre tiene todas las direcciones, todos los teléfonos, todo conoce de nosotros, de los 8,000 millones de personas que vivimos en el planeta, Él conoce cada detalle de todos nosotros. Entonces, ¿por qué el Padre tiene que buscar adoradores? ¿Sabes por qué? Que le adoren en espíritu y en verdad, porque es difícil de hallar. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y a Cristo, por supuesto, y al Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien, no es fácil encontrar hoy en la tierra adoradores que le rinden adoración al Señor. Por eso es que tanta costumbre pagana que busca el diablo la atención y la adoración. Pero tú y yo, que somos creyentes en Cristo Jesús, hemos visto la gran diferencia de ser salvos, de que Dios nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora tú y yo podemos ver la gran diferencia de las tinieblas, de la adoración hacia los muertos, invocación a todas esas cosas y costumbres paganas, a la verdadera adoración de Cristo Jesús y de nuestro Padre. Entonces dice que todos los pueblos alaben el nombre del Señor, pero fíjate el nombre del Señor. Y dice, ¿por qué? Porque su nombre es muy grande. ¿Qué significa alabanza? Alabar a Dios. Ahí te va. La verdadera alabanza a Dios no se limita en la iglesia como tal. O sea, no es nada más con instrumentos, con el grupo de alabanza en la plataforma que están alabando a Dios todos y nos dirigen en la adoración, que es padrísimo, sino que la alabanza es también cuando, fíjate bien, alabar a Dios es cuando se ve la plenitud de su grandeza, su bondad, la redención en nuestra vida que Dios nos ha dado, la gran salvación, dice el apóstol Pablo, personal de cada creyente. O sea, quiere decir que cuando tú y yo adoramos a Dios, estamos expresándole. Es una poderosa respuesta del corazón que expresa alegría y gratitud. Ahí te va, en otras palabras. Fíjate bien. No solo podemos adorar a Dios con instrumentos, como dije, sino también con nuestra vida misma. Y a Dios le agrada la obediencia. Y cuando tú y yo adoramos a Dios en obediencia en nuestra vida, es una de las mejores adoraciones que le puedes dar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo puedes adorar a Dios? Fíjate bien, no es nada más con música. Es una vida de amor, obediencia a su palabra, y Dios quiere que levantemos altares de adoración genuina desde nuestras casas. O sea, aquí, por ejemplo, estás en mi casa ahorita, estás viendo mi casa, que es la casa del Señor también. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Pero mi casa es un altar. Aquí en la casa de ustedes son bienvenidos, no todos a la vez, pero son bienvenidos. Aquí todo el día estamos escuchando música cristiana, adorando a Dios, clases, estudiamos, una vida normal, desayunamos, comemos aquí, hacemos toda nuestra vida normal, pero siempre creamos un ambiente de adoración. ¿Por qué? Porque no es solo con música, sino es una vida de adoración. Y Dios quiere que no solamente levantemos altares en las iglesias cuando nos conectamos o cuando estamos presencialmente los domingos o los miércoles o los martes, el día que sea la adoración y la reunión, sino que en nuestras propias casas podemos levantar estos altares de adoración a Dios. ¿Y qué creen que sucede? Cuando tú y yo en toda la ciudad, por ejemplo en Puebla o aquí en San Luis Potosí o en cualquier ciudad o pueblo, cuando en tu casa tú adoras a Dios y oras a Dios con tu familia, se levanta ese altar y son pequeñas luminares en toda la ciudad cuando hay oscuridad en la ciudad. Y tú y yo cuando levantamos esos cantos a Dios y estamos agradecidos con Dios y llevamos esta vida de adoración,
es cuando entonces Dios se manifiesta en las casas, Dios se manifiesta en nuestros matrimonios, Dios se manifiesta con nuestros hijos y creamos precisamente ese ambiente de alabanza y adoración, que es un ambiente de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Es por eso la importancia de siempre crear este ambiente, no como el que comencé diciendo, un ambiente de tinieblas, de atraer a las tinieblas, sino acá es atraer la presencia de Dios, que el cielo invada nuestro hogar. Eso se trata. Tú y yo somos adoradores que adoramos a Cristo Jesús. Amén. Continúo. Y entonces, fíjate bien, en la segunda parte de este Salmo 148:13 dice, leímos esto, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima del cielo y la tierra. Filipenses 2:5 nos dice así, y con esto voy terminando, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces vemos aquí que Dios, fíjate bien, a continuación lo que va a hacer por la obediencia de Cristo su Hijo, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque en el Salmo que comenzamos leyendo dice que todos alaben el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su nombre es muy grande. O sea, el Padre exaltó a su Hijo porque Él se humilló y fue obediente. Fíjate bien, o sea que la obediencia produce adoración y alabanza al Padre. Entonces, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Y Filipenses nos dice el apóstol Pablo que a través de esta obediencia Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y hay un punto principal aquí, que el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. No hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra que el nombre de Jesucristo, en quien hay salvación. Así es que cuando tú y yo adoramos ese nombre, que es poderoso nombre de Jesús, estamos adorando en otra atmósfera por encima de las costumbres paganas, por encima de toda tiniebla en toda la tierra, y nos dirigimos hacia Dios y su altar de adoración y creamos este altar de adoración para adorarle a Él, bendecirle a Él. Ahora, y como último nota, en mi vida personal, quiero decirte, a mí me gusta tocar la guitarra y yo adoro a Dios también, pero he descubierto que a través de las escrituras y estudiar las escrituras, por ejemplo, caen esas revelaciones, por ejemplo, de la cruz. Cuando tú entiendes un poco acerca del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, eso produce adoración a Dios, agradecimiento. Y hay veces que no necesitas cantar ni ejecutar ningún instrumento, solo caen las lágrimas de tus ojos en agradecimiento a Dios. Y eso, mis queridos amigos, es adoración a Dios. Así es que hay muchas formas de poder alabar a Dios, y adorar a Dios. Hay muchas formas en las cuales Dios quiere manifestar su vida y su gloria en tu vida y en tu casa. Así es que demos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.